Muy buenas noches, mis amados amigos, amados hermanos en Cristo Jesús. En esta noche vamos a tocar un tema muy especial de acuerdo al tema general que hemos estado iniciando, que es una vida con propósito. En esta ocasión vamos a hablar acerca de que tú no eres un accidente, tú eres y has sido creado por Dios de acuerdo a la palabra de la Sagrada Escritura que tenemos aquí a la mano. Primeramente nos dice la palabra de Dios para que ustedes vayan considerando en Isaías capítulo 44, versículo 2a. Dice la palabra de nuestro Dios: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre. Bueno, ¿de qué se trata esto? Lo que dice el versículo 44, 2a. Muchas veces nos hemos preguntado, y que probablemente algunos de ustedes han renegado el haber nacido en una familia que no corresponde a sus deseos, a sus imaginaciones. Probablemente se ha sentido insegura como persona de tener una familia de esta manera. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios precisamente es eso, que todo fue planeado por Dios. No fue un accidente que tú hayas nacido en cierto hogar, que tengas características probablemente diferentes a tu familia, o encajas perfectamente a la familia que perteneces. Mas sin embargo, a través de la vida, a través de la experiencia, te has sentido algo insegura o inseguro, de manera que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que precisamente Jehová es nuestro hacedor, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Nuestro nacimiento no fue un error o un infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no lo sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la familia, la pareja, decide planificar de una manera en que no quieren tener hijos o no quieren tener más de un hijo. Platican entre la pareja, puede ser una discusión porque uno quiere y la otra no quiere, entonces esto se vuelve a veces un caos, un problema. Mas sin embargo, eso es fuera de los sentimientos que ellos tengan. Lo que la palabra nos está diciendo es que nuestros padres realmente no son los que planificaron, aunque dijeron en algunas veces: vamos a tener hijos todo lo que Dios nos mande. O no es así. Dios fue quien lo planificó todo. Por eso cuando uno nace, a Dios no le se asombra de vernos, de haber nacido, de haber salido del vientre de nuestra madre. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés
respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. Así de sencillo, mis amados hermanos y amigos. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Qué hermosas palabras. Palabras que nos cuesta entender a veces. Mas sin embargo, lo vamos a verificar y ustedes se van a dar cuenta que en el libro de los Salmos, capítulo 138, en el versículo 8a, nos dice precisamente esta palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿A través de qué cumple su propósito nuestro Dios? A través de su misericordia, a través de una obra que empieza con sus manos sobre tu vida y Él la termina. Precisamente Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, eligió tu raza, a propósito el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida, tal y como Él lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo, de manera que Dios nos conoce perfectamente bien. Sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido. ¿Qué quiere decir con esto? Mis amados hermanos, es algo muy interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Primero nos dice en el versículo 15, en el capítulo, Salmos capítulo 139, nos dice en el versículo 15. Escuchen bien lo que dice Salmo 139, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amén. Dios siempre estuvo presente cuando usted y yo estábamos en gestación en el vientre de nuestra madre. Dios estuvo pendiente de todo esto, porque ¿qué ojo puede ver a pesar del avance de la tecnología ahora que enfoca a una criatura en el vientre? Pero con un ojo, con una claridad tan profunda de ver cómo está el estado de un bebé, cómo está su formación y cómo va a nacer, solamente Dios ve eso. Si ustedes dijeran, pues eso lo puedo ver a través de una pantalla, ciertamente va a ver la figura, pero usted no ve todos los detalles, todas las características que tenemos en el fondo del vientre de nuestra madre. ¿Quién lo ve todo esto? Dios. De manera que, mis amados hermanos y amigos, no es casualidad el haber venido a esta tierra. No es una coincidencia el haber nacido en una familia, probablemente una familia que tiene lo suficientemente como para darme una buena educación, una vida llena de abundancia, pero también podría haber sido una familia donde existe la pobreza, pero todo esto es un plan perfecto de Dios. De manera que Dios siempre va a estar pendiente de nosotros, precisamente puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió
cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia lo afirma. Tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Mis amados hermanos, Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a hacer que las cosas sean desordenadas. Él siempre da algo en donde ordenadamente, y lo afirma a través de su palabra, todos los acontecimientos que nos rodean o en nuestra propia vida. De manera que el Salmo 139, 16, vamos a leer, también nos aclara algo muy hermoso, amados hermanos. Veamos lo que dice el Salmo 139, 16, dice la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. Amados míos, Dios lo afirma a través de su palabra. No faltó ningún detalle en tu cuerpo. No faltó ningún detalle en tus características, como cuáles. Dios te dio una cabeza con una cabellera tan hermosa. Probablemente fuiste un niño acondicionado de manera muy natural. Hay niños que nacen peloncitos, güeritos, blancos, con ojos azules, cafés. Todas estas características Dios lo pensó de acuerdo a qué familia iba a pertenecer. ¿Por qué creen que muchas veces hay polémicas en las familias? Porque a veces piensan mal cuando un niño nace en una familia que es blanca y sale un negrito ahí como un frijolito. ¿Qué es lo primero que va a pensar la pareja? ¿Qué es lo que se le viene a la mente al varón cuando la mujer trae al mundo a una niña o a un niño que no es de su color? Mas sin embargo, cuando le hacen el famoso ADN, sale positivo. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que básicamente establece Dios ahí? ¿Cuál es la sorpresa más importante que Dios pone aquí en su consideración, en el modelo que Él hace de una manera infalible? Dios jamás se equivoca. O al revés, en una familia que es morena nace un niño blanco o una niña blanca. ¿Acaso fue un problema de pareja? ¿Acaso fue un problema en el cual haya fallado la mamá o el papá? ¿Cómo se explica todo esto? Las emociones de cada ser cuando nacen son diferentes a veces. Todo esto Dios lo va manejando de acuerdo a las características de una familia, de una pareja. Por eso es que Dios siempre comienza con algo muy hermoso. A pesar de que el hombre siempre va a decir lo contrario.
Pero Dios jamás falla, Dios jamás hace que las cosas sean de otra manera. Por eso dice la palabra de nuestro Dios aquí: mi embrión vieron tus ojos cuando estaba formándose, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Se imaginan ustedes cómo Dios estaba escribiendo todos los detalles de nuestro cuerpo, las características de cada una de ellas? Y esa es la razón por qué decimos contundentemente a través de la palabra de Dios que no somos un accidente. Fuimos planeados desde la mente de Dios y bajo la conducción del Espíritu Santo en la formación de una pareja para tener un bebé. Gracias a Dios, cuando entendemos todo eso, podemos estar tranquilos, podemos estar felices con nuestros hijos. A pesar de las diferencias que hay en las características, podemos amarlos. No todo tiempo va a salir un niño obediente, un niño sano. Va a haber diferencias, pero lo que sí siempre va a haber que su ADN biológico lo va a tener de usted o de la mamá. Eso sí, es imposible que falle. Dios siempre se acuerda de lo que hace. Por eso dice: tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro, que eso es lo que dice la palabra de Dios en Salmo 139, 16. De manera que Dios planificó también tu lugar de nacimiento y a dónde vivir para su propósito. Tu raza, nacionalidad, no son accidentes. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La Biblia dice: de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben de vivir. Nada en tu vida es arbitrario, todo tiene un propósito. Lo que tú estás viviendo ahora, lo que viviste, lo que estás viviendo, lo que vivirás, todo cabe en el plan de Dios. Si al principio fuiste un niño feliz, un niño que no cabía la alegría en su corazón, pero que ahora posteriormente existe algunas irregularidades en tu vida, es parte del propósito de Dios para que aprendamos a reconocer quién realmente es nuestro Creador. Por eso es tan importante reconocer que Dios es nuestro hacedor, nuestro Creador. No venimos de otra parte del mundo, de la tierra. Él creó la tierra, los cielos y la tierra, dice la palabra. Creó al hombre a su imagen y semejanza, de manera que también por ello nos planificó a nosotros nacer, colocarnos en una raza, en una familia, como decía yo al principio. No es un accidente cualquiera. O sea que no existe pues que hayamos nacido por nacer, o que los papás hayan hecho algunas cosas bonitas y de ahí nacimos nosotros porque tenían esa oportunidad. No. Cuando ellos hicieron esto como pareja, Dios ya lo había planeado. Qué importante es entender todo esto, mis amados hermanos. Que de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra.
y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Mis amados hermanos, todo en nuestra vida tiene un propósito. Nosotros no vivimos al azar. Nuestra vida, nuestro caminar o andar, todo tiene un orden y con un solo propósito. Hay algo mucho más impresionante, es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti, a la medida, tal como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, animal, plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte, algo muy hermoso lo que nos dice también la palabra de Dios. El motivo de Dios para crearte fue su infinito amor. La Biblia destaca, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Antes de la fundación del mundo. Ustedes lo pueden verificar en Efesios capítulo 1, versículo 4a. Ahí lo pueden leer, mis amados hermanos. Cómo Dios había pensado antes de que naciéramos. O sea, si Dios me creó a mí, ¿cuál era el propósito? Tenía un motivo muy especial. Dios nos creó por amor, para que seamos nosotros algo muy hermoso para Dios y tengamos la oportunidad de amarlo también, de servirle, de adorarlo, de respetarlo. Esa fue la razón por qué Dios nos creó. De darle la alabanza, de darle la honra y la gloria a Él. Solamente a Él. Dios permita que ante todo esto que hemos estado hablando, platicando, usted reflexione en este momento. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así es como Dios te ama y te aprecia. ¿Cómo consideras tú a Dios? ¿O cómo lo considerabas? Ahora has cambiado de actitud, has cambiado de pensamiento. Dios te ama a ti, eres algo especial. Dios permita que ahora que estás escuchando todo esto, abras tu corazón, le permitas que la palabra, su palabra, te llegue y cambies de actitud, cambies de parecer para buscar a Dios, para tomar una decisión en cuanto a lo que se refiere en el camino de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho algunas promesas
o cambio de nuestras situaciones, pero nosotros no lo podemos hacer. Tiene que haber alguien que nos pueda ayudar. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la oportunidad para que tengamos toda esta vivencia en cuanto a la razón por qué Dios nos creó para este mundo. Permítame entonces leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es algo muy importante lo que tenemos, muy interesante, mis amados hermanos, lo que Dios nos permite ver allá en Isaías capítulo 45, y Dios es tan poderoso que hace valer su palabra, mis amados hermanos. Dice Isaías 45, 18, la palabra dice: porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Él es el que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros, nos hizo a nosotros, de manera que no hay excusa como para no pensar que al único que le debemos la honra y la gloria es a nuestro Dios, al único que le debemos de dar la alabanza, la adoración es a Él. Pero necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo necesitamos conocer a Dios? Primeramente tenemos que ir a Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió por usted y por mí también. Necesitamos hacer este acto de arrepentimiento, de reconocer que en realidad nuestros pensamientos no van acorde a lo que Él planificó desde un principio. De manera que todas las circunstancias que hemos sufrido, lo hemos creado nosotros mismos. A veces pagamos nuestros propios errores. No es porque Dios quiere que seamos así, desdichados, no. Al contrario, la palabra de Dios dice, bienaventurados, que quiere decir dichosos todos aquellos que caminan en la palabra. Pero esto cuesta, de manera que debemos de ver entonces que usted y yo no solamente debemos de actuar por actuar, sino tenemos que pensar en aquel que en realidad hizo todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Quiero llevarlo, mi amado amigo y hermano, al libro de Isaías también. Permíteme leer estos dos versículos que con esto terminamos, porque hay una pregunta que nos permite aquí ver muy relevante, y la pregunta es que tenemos que considerar: ¿con qué parte de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando por aceptar? O sea, lo que quiere decir es, usted está luchando en su personalidad, está luchando en algo que no entiendo por qué está con esa familia, no entienden el aspecto físico por qué es así. A lo mejor usted es guapo o hermosa y parte de su familia no tienen estas características, pero acabamos de leer que Dios fue quien planificó todo. No eres un accidente. Dios te envió a esa familia para cumplir sus propósitos
para cumplir su voluntad en usted para aquella familia. Así es como trabaja Dios. Ahora, quiero leerles lo que dice el versículo 3 y 4 de Isaías 46. Dice así la palabra de Dios: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois, dice la palabra, traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Me gustan mucho estos verbos, los últimos verbos que dice: yo hice, Dios lo hizo a usted. Yo llevaré, Dios lo lleva a usted. Yo soportaré, Dios lo soporta a usted. Y guardaré. Qué hermosas palabras. Dios la guarda a usted en su vida. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Esos 4 verbos que es algo muy importante porque lo está personalizando, porque dice de esa manera. Me gusta el capítulo 4 porque es muy hermoso lo que dice: traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. O sea, nos saca Dios desde la matriz. ¿Hasta dónde? Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. ¿Se imaginan ustedes lo que Dios es capaz de hacer por nosotros? ¿Cuál es la razón de Dios? Su bendito amor, su bendita misericordia. Por eso Dios nos ama tanto, porque Dios es amor. Es amor. Mis amados amigos, reflexionen esto. Pregúntense, reflexionen sobre esa pregunta: ¿en qué partes de mi cuerpo o de mi personalidad, mi antecedentes y aspecto físico estoy luchando por aceptar? ¿Hay algo en ti que te molesta, que no te aceptas formar parte de esa familia? ¿O es algo personal que estás luchando contra Dios? Dios mismo te va a dar la respuesta. Gracias a Dios, porque su palabra es tan clara y precisa que nos permite entender lo que hace un momento mencionaba yo. Personaliza todas las cosas el Señor. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. 4 verbos que usted debe de entender lo que en estos momentos está viviendo. Está en una circunstancia difícil. Permita que Dios le ayude. Clame a Él. Arrodíllese ahí en su recámara. Pídele a Dios en la mejor manera que usted lo vaya a hacer. No necesita una oración prefabricada. Necesita decirle a Dios lo que realmente siente en su corazón. Suplícale que ya no quiere hacer, que ya no quiere ser igual como antes, quiere cambiar del estilo de vida, y Dios le va a permitir vivir y ayudarlo, porque Él es nuestro creador. Y cuando Dios comienza a hacer las cosas es hasta que la termina. Jamás deja a medias algo que haya iniciado. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos que me escucharon en esta noche, y reflexionen precisamente sobre la pregunta que yo hacía. Y que Dios me los bendiga y los guarde poderosamente, y nos vemos hasta la próxima. Amén.